¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo de este podcast que se llama Apelables del Derecho y otros tintos. ¿Qué más, Juan? ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo vas? Muy Un bien, saludo. hermano. ¿Y vos? Bien, hombre, un saludo muy cordial para ti y para a todos quienes nos ven a través de los diferentes canales digitales. Sí, señor. Se preguntarán por qué van este par de personajes en un carro y para dónde van. Bueno, contémosle Hoy la estamos verdad, muy ¿cierto? disruptivos con el protocolo del podcast. Eso está muy bien, hermano. Bueno, Creativos. aprovechamos que teníamos que hacer ambos un par de diligencias, salida hacia el Valle del Cauca desde la ciudad de Pereira y pues se nos antojó hablar un poco de cosas de derecho. Siempre hablamos cosas de derecho cada vez que nos encontramos, vamos en camino, en cafés, pero en esta ocasión nos vamos a sumergir gracias a, digamos, cosas que nos han escrito en nuestras redes sociales por el DM. Y una de ellas es, y ustedes que hablan de derecho societario y corporativo y una cantidad de cosas, derecho laboral, ¿por qué no van a hablar de la La famosa reforma reforma laboral. laboral? Sí, yo creo que era ¿Cierto? un tema que teníamos pendiente Claro. y pensamos en diseñar una estructura distinta para hacerlo en un formato de pronto más amigable, pero bueno, se nos ocurrió la idea y de plantearlo el día de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale el ejercicio. Perfecto. Un tema muy interesante además y muy Acá profundo. vamos a tratar de que ustedes vayan con nosotros en este Que recorrido. nos Recuerden acompañen. que Pereira ya está en el mapa nacional. Es una ciudad maravillosa para vivir y no solo eso, sino que acá pretenden hacer unos hubs logísticos y de emprendimiento muy bacanos. Talento de sobra en el eje cafetero, no solo en Pereira, sino en Armenia y Manizales. Están cordialmente invitados para los que no son de esta zona y que conozcan un poco más de lo que se mueve acá al interior de este país. ¿Listo? Bueno, démosle candela a esto, mano, porque de pronto la carretera que es un poco ya de Sí. alta velocidad, vamos a 210 por hora aproximadamente. Ustedes no lo notan, pero nosotros sí. Bueno, sumerjámonos en el mundo de la reforma laboral. Recuerden la 2466 de este año, 2025, sin duda alguna, eh, más show que lo que realmente sucedió en Sí, la reforma. Presentaron 3 proyectos de ley diferentes, al final se cercenaron una cantidad, quedaron casi 80 artículos y de eso quedó la famosa ley 2466 de 2025, lo que ustedes hoy en día conocen como la reforma sí, laboral. de pronto se le dio un manejo muy mediático, también quizás por la misma presión y la inmediatez de pronto de las políticas del gobierno de turno de sacar Sí, adelante un proyecto social laboral, sí, pero realmente el impacto de algunos de los artículos ha sido relevante, ha sido importante, sí. pero no con la trascendencia de pronto que se esperaba. Creo a título personal que se pierde una oportunidad importante quizás para darle unas dimensiones distintas a las estructuras de trabajo. Se intentó de pronto acercar un poquito a lo que es la modernidad laboral, Sí. pero seguimos teniendo unas distancias muy importantes y unas deudas, creo yo, históricas muy importantes con ciertos sectores de la economía que no se vieron involucrados en esta reforma. Claro que sí, Juan. Para mí era un momento histórico, sin duda alguna, un momento histórico que se hiciera una reforma laboral en Colombia. Recuerde que el Código Sustantivo de Trabajo es un decreto por allá del año 50. Llevamos aproximadamente 75 años con esa ley y sin duda alguna necesita refrescarse en algunos contextos de fondo. Y pensé, sinceramente, que era un momento coyuntural para hacerlo, pero quedé digamos, no muy contento al respecto. Simplemente se dedicaron a dar más gabelas de las que hoy hay, y lo digo gabelas dentro del respeto. Al fin y al cabo, todo lo que sea salarios y prestaciones sociales, pues obviamente tiene un carácter social de Social, fondo, valga la claro. redundancia. Sin embargo, esta reforma laboral se hizo a mi modo de ver muy irresponsable, sin un proyecto digamos, de ejercicio macroeconómico de fondo. Era simplemente
a ultranza decir que se incrementaron unas prestaciones sociales, unas cosas, pero como les digo, la estructura de fondo del reglamento del Código Sustantivo de Trabajo debió haber sido modificada en unas flexibilidades importantes, también en unas estructuras que hoy son pétreas. Digo pétreas, es una estructura muy Muy sólida, rígidas. muy rígida. Debería tener ese contexto de fondo, pero bueno, es decir, eso es lo que tenemos y a eso nos vamos a dedicar a hablar en este Ajá, paseo, ¿sí vale. o no? Sí, Listo, entonces empecemos por, digamos, en orden de lo que sucedió allí y es el famoso contrato a término indefinido. Hablaron ajá. fuertemente de dos tipos de contratos, contrato a término indefinido y el contrato por obra o labor. Esos dos les pusieron la pincelada especial. En el contrato a término indefinido se genera, digamos, una priorización Sí, para esta modalidad contractual. Quiere decir eso que no es que se desnaturalicen los otros tipos de contratos, sino que de preferencia la selección del proceso contractual al interior de una compañía debe adherirse más al proceso del contrato a término indefinido. Esto es algo que muy probablemente va a generar mucho ruido, genera para algunos empresarios molestias frente a sus estructuras de trabajo. Sin embargo, hay un elemento que me parece a mí sí trascendental en ese sí. proceso, Alejo, y es que de alguna manera se desmitifica algo que en el argot popular jurídico laboral se venía manejando equivocadamente, y era que el empresario siempre te decía: ven Juan, ¿cuándo un contrato a término fijo se vuelve indefinido? Y la respuesta era única, era nunca. Eso Nunca. no existía. Existía una interpretación errónea de una disposición normativa que generaba frente al uso, digamos, extralimitado en el tiempo del contrato a término fijo, una Sí, condición de perpetuidad de contratos a término fijo a un año, pero se exactamente. interpretaba equivocadamente. Hoy la reforma sí le da ya esa condición al contrato a término indefinido, es decir, se establece que un contrato a término fijo que como plazo máximo debe tener 4 años. En un momento determinado, si no se termina esa relación de trabajo bajo esa figura contractual, automáticamente se convierte en contrato a término indefinido. Entonces hoy sí es una realidad lo que antes era un mito jurídico. Exactamente, Juan. Ese mito campeó. Uno en empresas de muchos años veía Sí, contratos a término fijo por un año de hace 15 años. de mucho tiempo. Nada, y solamente uno iba a revisar, ¿y cuántos contratos Cada hay? año liquidaban y volvían otra vez y hacían un contrato. Un solo contratico Minerva. Y claro, uno como abogado entra ya a hacer un análisis del riesgo legal, y Sí, pues no eran muy alentadores los pronósticos para ese tipo de exactamente. compañías. Exactamente. Hablaron también del contrato por obra o labor. Recuerden que eso tiene que estar muy, muy, muy ligado a la actividad, al proyecto específico. Eso está neta. Sabemos cuándo empieza y debemos saber cuándo termina. No se puede desconfigurar ese tipo de contratos para ponerlos, digamos, a transitar como si fuera un contrato a término indefinido, porque también se encuentra uno en las micro, en las pequeñas y en las medianas empresas y utilizan contrato por obra o labor como si fuera indefinido. Y lo ve uno, hace 4 o 5 años un solo contrato de eso, venga, no, eso ya se convirtió a Sí. término indefinido. Entonces, por favor, hay que prestar mucha atención, contrato por obra o labor determinada. La función principal de uno en la consultoría legal empresarial es la disminución o el control del riesgo legal. Y Sí, cuando uno se sienta con un empresario y hace una línea basal, un análisis inicial, un diagnóstico del elemento contractual, y se encuentra con estas figuras contractuales, por lo normal siempre están mal utilizadas porque se han interpretado mal. Entonces lo que dices es muy cierto. Encuentran empresas con contratos por hora o labor de 5, 6, 7 años, la persona desarrollando la misma actividad y la misma labor, y pues obviamente es una figura equivocada que no solamente sí. desconoce esencias propias del derecho laboral, sino que somete a un riesgo muy importante las empresas frente a alguna reclamación. La naturaleza del contrato por hora o labor requiere de que su objeto contractual
esté supremamente bien delimitado. Pero no convirtamos esto en spoiler, hermano, de un No, próximo sí, eso capítulo. ya lo hablaremos a Sí, profundidad sí, sí, en vamos a otros hablar de momentos. contratos laborales específicamente Sí, más adelantico y ustedes no se lo pueden perder. Les quiero recordar por el momento nuestras redes sociales. Ojo, estamos en YouTube y en Spotify como Apelables. Así de sencillo, Apelables. Estamos en Instagram como Apelables y en TikTok estamos como apelables.podcast. Facilito. Pero además les quiero hacer una invitación. Mientras que usted ve este capítulo, puede buscar un botoncito en YouTube y en Spotify que dice suscribirse. Eso es facilito, es totalmente gratis. Y así le dice al algoritmo de esas plataformas, hey, qué bueno que el resto de empresas, ¿cierto? Porque estamos por ahora llegando a pocas, pero queremos siquiera llegar a 1 millón de esas micro, pequeñas y medianas empresas para que ellos nos vean y se lleven un buen recuerdo y digamos, un contenido de valor, que es lo que nosotros queremos contenido de hacer, valor, ¿cierto? tal cual. Continuamos entonces con el reglamento interno de trabajo, Juan, y el proceso laboral disciplinario. El reglamento interno de trabajo, en esencia, es la base de cualquier decisión laboral en una empresa. Yo siempre que hago las presentaciones de esta temática, no solamente en contextos académicos, sino laborales, establezco que son las reglas del juego en una relación de trabajo. Sí, Tener claridad de obligaciones y derechos de ambas partes hace que la relación transite bajo unas líneas de respeto y que, digamos, pueda ser beneficiosa para ambas partes. En torno al reglamento interno de trabajo surgen unos cambios para mí importantes, sí, no solamente de forma, sino de fondo, específicamente en el elemento disciplinario. De eso muy probablemente nos llevará a hacer un capítulo exclusivo de proceso disciplinario, porque es un tema del diario convivir en las empresas. Frente a esto se generan unos cambios, no solamente que se establecen ya unos topes en tiempo para el desarrollo de los procesos disciplinarios, sino que se exigen unas condiciones de forma para los diferentes formatos, llámese acta de citación a descargos, diligencia de descargos, se deben establecer unas condiciones de tiempo para poder ejercer el derecho de defensa, al debido proceso. Entonces, sí. hay unos cambios muy sustanciales en torno al proceso disciplinario que, por supuesto, van a repercutir, digamos, en las relaciones de trabajo cuando se involucren al reglamento interno de trabajo. Claro que sí, soy muy crítico de eso, Juan, tengo que decirlo. Es una copia malsana de lo que ha hecho la Corte Constitucional y, digamos, con ayuda de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en toda su exigencia por allá. Desde 1998 venimos leyendo sentencias importantes a partir de lo que significa el proceso laboral disciplinario y toda su evolución, ¿cierto? Hasta pasando por una del 2010, una del 2014, sentencia hito importante, o una sentencia de unificación de 2020 de la Corte 2020. Constitucional y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral casi que recién salida del horno del año 2023, donde no vamos a mencionar nombres de la empresa, pero fue muy sonada por una característica importante frente a la tipificación, es decir, a la estructuración de lo que yo considero como una falta y ser consecuentes digamos, la penalidad o o la Sí, consecuencia el ejercicio de jurídica, proporcionalidad proporcionalidad. entre lo que yo considero como una falta y la sanción establecida en mi reglamento interno de trabajo. Ya Exactamente. recuerdo el tema, es un tema de una grande superficie, que eso dio mucho Sí, de qué hablar y que de sí, alguna sí. manera generó una visión distinta del proceso disciplinario para las empresas. Ese es un tema que, sin entrar en detalles, muy probablemente más adelante ahondaremos más al respecto, pero de entrada cambian las reglas del juego disciplinariamente hablando para las relaciones de trabajo. Perfecto, vamos hasta ahí. Sigamos, por ejemplo, con el tema de la jornada máxima legal, Juan. Sí, hay unos cambios importantes. Digamos que ya se venía generando una disminución progresiva desde el Sí, año 2021. En exactamente. este momento, 2025, estamos en una jornada de 44 horas semanales. 44. El objetivo de la reforma, adhiriéndose a lo que ya era ley desde el 2021, es establecer para el año 2026 42 horas
semanales. Exactamente. Creo que en eso, y me parece que es interesante de alguna manera ver cómo las políticas del gobierno de turno, no voy a decir si bien o mal, porque pues no es el ejercicio nuestro a nivel de crítica política en este podcast, se acercan a postulados progresistas como digamos enmarca en su haber y su estructura política Sí. la disminución de las jornadas de trabajo. Yo al respecto, teniendo muchas incertidumbres, sigo pensando de que en Colombia deberían existir, y lo digo, digamos, respetuosamente, diferentes jornadas de trabajo para los diferentes oficios, porque enmarcar todos los oficios bajo una misma condición espaciotemporal creo que puede ser equivocado. Digamos, me parece a mí que se dejan por fuera sectores muy importantes, como el sector gastronómico, como el sector de entretenimiento nocturno en las diferentes ciudades. Si Colombia le está apuntando a una dinamización de mercados a través de procesos de trabajo 24/7, como ya vemos que llegó, por ejemplo, una grande superficie a Colombia con almacenes 24 horas. Sí. Pienso yo que debemos generar una flexibilidad distinta en los horarios. Juan, cuando yo te decía que era un momento importante histórico en Colombia hacer una reforma que flexibilizara unas cosas descontextualizada de la rigidez otras tantas, era, por ejemplo, esa. Sí, Y pongamos el ejemplo básico. No es lo mismo aplicar este código a una industria, a una empresa que sí, una trabaja empresa de sí, producción, por supuesto, claro. exactamente, a Ese una es el ejemplo. comercial Muy bien, que yo claro. tengo que O a una tener, empresa de servicios, claro. sí, que tengo que prestar servicios constantemente, un almacén, una cacharrería, una, no sé, cualquier prestación de lunes a sábado, incluso de lunes a domingo, es decir, que no cierra, no 24 horas, sino digamos de lunes a domingo. Ese tipo de jornadas eleva sustancialmente el costo Sí. operativo de las empresas, ¿cierto? Y eso Pero eso no lo tuvieron en cuenta. en últimas, eso lo que va a hacer es, pues, obviamente esto hay que decirlo abiertamente, Sí, este sí, sí, es un sí, sí, espacio sí. de libre expresión y pues no se puede ocultar algo que va a ser muy real probablemente, y es que eso en últimas lo que va a generar es un encarecimiento de muchos productos y servicios, porque el empresario va a decir, bueno, se me incrementan los costos de producción, pues yo tengo que impactar eso en el precio final de mi producto para poder lograr un ejercicio que compense las dinámicas del mercado, digamos, de impacto de la empresa. Juan, vos te vas a dar cuenta a partir del 25 de diciembre, cuando empiece a regir el tema de la jornada diurna y De nocturna, una que nocturna, antes sí. era hasta las 9, ahorita es hasta las 7 de la Ujú. noche. Vos te vas a dar cuenta de ahí en adelante cómo hay una inflación sectorizada Puede pasar, a partir y se ha de los analizado también ya. gastrobares, Ujú. exactamente. Porque eso al fin y al cabo nos lo trasladan a nosotros, los consumidores, ¿cierto? Ese incremento de esa, digamos, de ese, a ver, eso es un horario nocturno ya, Sí, por ende es un recargo nocturno y eso incrementa sustancialmente. Puede que para una empresa que trabaje diurnamente no haya lío, sí, no pero genera ese para impacto. discotecas, gastros y bares, ahí va a haber Por algo. eso hacía yo la observación de que me parece a mí que de pronto el legislador se queda corto frente a sectores que para mí dinamizan bastante la economía tradicional de nuestro país. Sí, Eh, Seguimos nosotros anclados a la regla vieja de que el tiempo es el factor determinante para el salario, cuando ya tenemos otros países que hace mucho rato están hablando de curvas de productividad, de indicadores, de medición de productividad. Creo que a eso le podemos apuntar y generar de pronto ambientes de trabajo mucho más saludables, inclusive, porque el agotamiento físico por jornadas extensas de trabajo en últimas empieza a repercutir en la media nacional, en estadísticas del Ministerio del Trabajo por la figura del estrés laboral o del síndrome de Burnout, pues que también se puede generar por un agotamiento laboral. Yo creo claro que que es sí. algo que más adelante se puede entrar en una reflexión mayor, pero es un tema muy bacano y muy interesante para tocar de la reforma. Rápidamente hablemos de los recargos dominicales y festivos que entran a partir del 1 de julio de este año, que antes estaban en 75, hoy
partir del 1 de julio quedan en 80, el 80. próximo año 90, Ajá. hacia el siguiente 2027 2027 llegará al va a quedar al 100%, 100% tal como cual, recargo dominical dominical. y festivo. Y el tema de las horas extras, que hay algo que sí me encantó ahí, Juan, Ahí hay una particularidad con el tema de las horas. me En encantó. estos días hablábamos con una empresa del tema de las horas extras. Les decía yo que, digamos que hay una ventaja de la reforma y es que de alguna manera elimina, no lo llamemos talanquera, pero sí un procedimiento que a veces no era tan ágil, tan expedito como uno necesitaba en algunas estructuras de trabajo, que era solicitar la autorización ante el Ministerio del Trabajo. Entonces yo te coloco un contexto. Eh, Cualquier empresa comercial sabe que entra en temporada navideña y muy probablemente su ejercicio y su carga laboral se incrementa. Sí, señor. Entonces, sí, yo entiendo que a veces hay ausencia de preparación de las empresas que son conscientes de que esa es su temporada y no hacen sus solicitudes a tiempo, pero abundaban las solicitudes en el Ministerio del Trabajo, y lo digo de manera muy respetuosa por amigos y colegas que tengo Que adheridos a este tenemos, ministerio, sí, claro, sí, pero no se resolvían y se llegaba a diciembre sin una resolución sí, de aprobación de ah, trabajo suplementario. Aparte de que había un elemento incorporado en ese trámite que era la certificación de la ARL de las cargas laborales, y empezaron a generar mucha dificultad en las empresas porque la base y el sustento de cualquier análisis de carga laboral para efectos de horas extras era la batería de riesgo ay, psicosocial. papá, Batería de una riesgo locura. psicosocial que en Colombia, por normatividad, solamente puede desarrollar un psicólogo o una psicóloga con una profesión adicional en seguridad y salud en el trabajo o con una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para las empresas, poder solicitar esa autorización de horas extras que se tenía que hacer cada año, además, pues teníamos que hacer esa batería de riesgo psicosocial que generaba un sobrecosto adicional a la misma operación. Hoy ya no se requiere la autorización del ministerio con la reforma laboral para trabajar esas horas, entonces se deja más al convenio o al mutuo acuerdo con el trabajador, situación que me parece a mí que de alguna manera flexibiliza un poquito esa estructura o esa figura legal de la hora extra. Eso me gustó, además porque en 2 ocasiones me negaron por batería psicosocial. Sí, Y claro. entonces cuando vos ibas al contexto y a averiguar quizás normativamente qué, qué tenía que ver una batería psicosocial con una autorización, entonces eso perdía el norte, ¿cierto? Yo siempre fui crítico con eso, se lo expresé de forma muy respetuosa a todos mis amigos de los diferentes territoriales del ministerio. Ellos comprendían, sin embargo, ellos tienen que estar dentro de Se una tenían línea que adherir a y una es válido, línea, claro, por supuesto. es válido y hay que respetar eso. Prosigamos entonces con algo más que llegó en la reforma laboral y unas nuevas obligaciones del empleador, por ejemplo, permisos a sus trabajadores, unas flexibilizaciones importantes de los turnos o los horarios laborales cuando ese trabajador o trabajadora pues es cuidador de un menor eh, con alguna discapacidad o un adulto mayor con alguna discapacidad. Yo ahí, digamos, entendiendo el espíritu de la norma, siento que se estableció una figura sin el análisis del contexto real en las empresas. Sí. Eh, Vuelvo y digo, este es un podcast que estamos haciendo Y de para opinión, generar Juan. una circulación de Sí, conocimiento, claro. de criterios, de opiniones. Por eso el nombre de apelables, no tenemos la última palabra. Si vaya, pregunten a otros, por Aquí no favor. tenemos una postura ya definida digamos, de adherirnos al empleador o al trabajador. Tratamos de ser muy ecuánimes y en torno a ese espíritu, Sí. esta figura para mí genera un desequilibrio en una relación de trabajo, porque si bien es cierto de que hay unos compromisos sociales al interior de una estructura de trabajo, lo que se ve en la realidad es que en muchos escenarios hay abusos del derecho de ambas partes, empresas muy estrictas y muy férreas que no generan ningún tipo de permisos, incluyendo los que por condiciones de salud deben ser obligatorios, y también en otros escenarios trabajadores que abusan de su condición de indefensión, entre comillas, frente al empleador, y empiezan a gestar una serie de permisos de manera rutinaria, Claro. y en últimas el empleador se ve afectado también en su proceso laboral. Entonces, creo que si bien el espíritu es loable y es comprensible,
no se tuvieron en cuenta muchos elementos de contexto real de empresa y eso genera desequilibrios en estructuras de trabajo. Tienes toda la razón, Juan. Sin embargo, hay un tema muy interesante antes de que se me olvide, Alejo, que ese Sí, sí me parece a mí, eh, eh, digamos, yo entiendo que a futuro puede ser complejo, pero a mí me pareció muy, muy bacano, contemporáneo y también inclusivo de alguna manera, y es la condición de permisividad para que el trabajador se pueda acompañar de su animal de compañía, que de alguna manera esté claro, declarado, esté claro. declarado por un galeno de la psicología como apoyo emocional. Entonces, a mí me Súper. parece interesante también de alguna manera que le generen un espacio a los animales de compañía, a las mascotas, que quienes tenemos y disfrutamos y amamos los animales, sabemos que son en estos momentos elementos muy importantes en los núcleos familiares de nuestros hogares. Tienes toda la razón. Uno que es animalista, hermano, y que sin duda alguna sus hijos son sus mascotas, sus Sí, perros. total. Ave María, qué belleza. Bueno, sigamos adelante con este análisis charladito a través de un paseíto. Y ustedes no sé si Nos por ha las rendido, ventanas. nos ha rendido. Sí, mira que no hay tanto tráfico. Y esta vía de cerritos que a veces se vuelve tan Sí. intransitable, hermano. Juan, charladito, charladito, en un paseíto, esto está muy bacano, de pronto la gente puede ver el paisaje al lado y lado de la carretera, de los vidrios, de las ventanas, por más o menos por donde vamos nosotros. Sigamos adelante con este podcast que tiene que ver con la reforma laboral, hablando del tema del contrato de aprendizaje. Mm, Que eso, que eso va a ir Eso aún, ¿no? Y inmerso. sigue generando dolor de cabeza para muchas empresas. Eso va a ir inmerso en un capítulo que tiene que ver con Sí. contratos, hermano, pero hablemos tangencialmente. Hoy en día, un silencio casi sepulcral por parte del SENA, Sí. por parte de la UGPP, quizás también por parte de planilla asistida o la Los planilla, operadores de los pago. Ujú. operadores de pago, con respecto a ese tema del contrato de aprendizaje. Y es que se crearon unas nuevas condiciones. Lo primero es que ya son contratos laborales, lo que antes no era Cambio contrato sustancial, laboral. además. Sí, Cambio claro. sustancial y ojalá la Corte Constitucional, señores honorables maestras de la Corte Constitucional, préstenos atención. Yo sé que ustedes van a hacer alguna cosita frente al tema. Cambiaron la estructura y eso que antes no era un contrato laboral, hoy lo convirtieron en contrato laboral. Y lo que llamábamos pasantías, que es diferente y que era las prácticas digamos, los estudiantes de educación superior, universidad, 5 años, 4 años, yo qué sé, entraban a hacer pasantías. Lo mismo, unificaron todo eso en un criterio, contrato de aprendizaje. Y queda la misma tradicionalidad, digámoslo así, la fase inicial, Fase que es electiva y fase fase electiva, productiva. y la fase productiva. Este contrato antes era de 2 años, ahorita se convirtió hasta por 3 años. En esa fase electiva sigue siendo un 75% y un 100% en fase práctica, pero en esta ocasión ese 75% viene acompañado de pago de salud y riesgos laborales. Ujú. Salud y riesgos laborales. Muchas gracias. Acá nos dieron el paso, muchas gracias. Y en fase práctica, 100% con todas las prestaciones sociales. Con toda la carga Ambos, prestacional. Ujú. absolutamente todo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, Juan. Ese tema a mí no me disgustó. De hecho, me parece que de alguna manera están honrando eh, una labor para mí admirable que ha venido desempeñando el SENA durante muchos años. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Hay una descontextualización de empresa. Eh, Tristemente, y lo digo desde una línea ya de consultoría, el SENA no tiene programas técnicos para todas las actividades laborales que requiere un empresario. Entonces, amarrar el empresario bajo una figura de contrato de trabajo, cuando de pronto el SENA no tiene la oferta que requiere la demanda, en este caso de los empresarios en Colombia, puede generar problemas estructurales para las empresas. Pongo un ejemplo, si yo tengo una empresa
en cuyo objeto social solamente requiero un personal específico, cumplo con la cuota SENA, digamos, para hacer el proceso de contrato de aprendizaje, vinculo al SENA para que me diga qué me puede suministrar y me dicen, no, yo en ese objeto laboral no tengo estudiantes, ese proceso técnico no lo tengo yo en el SENA. Entonces yo estoy Sí, necesitando es sí, una labor es específica. complicado. Es muy complejo y muy probablemente esto va a llevar, y ya lo he venido escuchando de manera pública en diferentes espacios de café empresarial, donde el comentario es acudamos a la monetización, Sí, claro. pagamos el valor de esa cuota y 1.5 nos salarios libramos mínimos y y nos chao. libramos de cuota de aprendiz y nos libramos de dolores de cabeza. Ahora, esto se vuelve un tema muy complejo y esto lo voy a decir con exquisitez, con responsabilidad y con pinzas y que de pronto me disculpan que sea a veces tan ácido para los comentarios, pero en el SENA, las nuevas generaciones, no solamente en el SENA, a nivel académico, las nuevas generaciones están saliendo muy resistentes al trabajo. Resistentes no desde su capacidad física, no es resistentes es oponiéndose al estrés, al trabajo bajo presión. Entonces, claro, el empresario en últimas se ve involucrado en una dificultad cuando tiene un trabajador, entre comillas, por contrato de trabajo, que no quiere desarrollar las actividades para las cuales fue contratado y que el SENA nos va a contestar, pues es un contrato de trabajo. Tendrá usted que tomar decisiones como lo toma con cualquier trabajador. Es un tema complejo. Qué bueno ese Va a ser a futuro análisis, un tema tener complejo. un profesional. Vamos a mirar a ver dentro del catálogo de profesionales quién nos hable de Ve, ese chévere. tema, Sí sería, hermano. no lo habíamos pensado, Porque pero es sí, que puede ser chévere. ese tema de la resistencia de las nuevas generaciones frente al trabajo, cómo ve afectado y unas posibles valoraciones al futuro. Al fin y al cabo, esto también hay que tomar decisiones a punta de data, hermano. Y para eso vamos a tener también capítulos que tienen que ver con el derecho y la inteligencia Sí, sí, artificial claro. para tomar decisiones basadas en datos específicamente. Sí. Ahora, con este tema de contrato de aprendizaje, crearon una figurita ahí rara, no sé cómo se va a manejar, la famosa dualidad o Dualidad. dual, Ujú. es decir, la fase electiva y la fase práctica se van a hacer, digamos, zigzagueando en el tiempo, ¿cierto? Una partecita en el SENA, otra partecita en la empresa, yo no sé cómo va a funcionar, pero además se me ocurre pensar que usted cómo va a pagar la seguridad social de eso, Frente a o eso, con base del frente a eso 75% o del hablábamos del 100%. silencio. Sí, Eh, ve, eso En es su un tema momento me loco. imagino que se tendrán que pronunciar los entes que intervienen en este tipo de procesos para poder dar claridad a la figura, porque sigo pensando que quedó muy, muy gaseosa y muy todavía con mucha incertidumbre para su implementación y aplicación. Muy bien, Juan. Sigamos adelante sumergidos en este mundo maravilloso de la reforma laboral, la ley 2466 de 2025, que la vendieron como la panacea y hoy en día pues tiene unas consecuencias importantes a nivel social. Sí, hay un incremento de las prestaciones sociales, pero repito, no hicieron nada más. Bueno, no quiero ser generalista en ese sentido, pero hicieron la fácil, prácticamente copiar y pegar de una cantidad de normas. No hicieron mucho ejercicio pues intelectual y ahí sí voy a hacer una gran crítica pues al Congreso de la República y a los que presentaron la reforma y fueron los quienes pusieron el pecho en esas grandes discusiones que seguramente cercenaron su cerebro a partir de eso. Pero bueno, sigamos adelante con el tema de algo que crearon, abrieron una compuerta, Juan. Yo antes, digamos que lo que voy a decir es basado en el primer texto de la reforma laboral. Recuerde que Sí, pasaron tres textos sí, diferentes. Este estaba en el primer texto, lo habían bajado en estos últimos, pero en este último quedó algo que tiene que ver con el derecho laboral agrario. Se abre una compuerta para crear esa figura, ese nuevo contexto dentro del derecho laboral, el agrario. Juan, hay un tema que se llama cadena de producción primaria y le voy a dar el mejor ejemplo. Hay industria agraria, las empresas le voy a poner un ejemplo, cualquier ingenio. Un ingenio es una industria agraria, ¿cierto? Es una empresa de gran calado
Y obviamente dentro de su estructura tiene que tener todo lo que estamos hablando en este podcast, a nivel laboral, societario, comercial y demás. Pero de ahí para abajo, es decir, las pequeñas granjas, las finquitas, o el pequeño Los pequeños productores, productor, sí. eso se llama cadena productiva primaria y esos no estaban regulados a nivel laboral ni societario. Ahorita ya empiezan a generar la apertura para regularlos laboralmente. Es un sector, bien sabemos que es muy vulnerable Ha sido muy maltratado por años. por la informalidad Total, del tema. total. En ese aspecto sí estamos de acuerdo. Pero tengo una gran crítica de fondo, Juan. Creo que lo habíamos hablado en un tintico hace unos días. Y es que yo no me imagino qué va a hacer el señor gobierno, no este de turno, todos los señores gobiernos de ahora en adelante, o a permitir la contratación laboral o a permitir los subsidios de gente vulnerable. Es decir, el tema con el Sisbén, con todos los subsidios a la población vulnerable campesina y demás, porque no son compatibles, no son compatibles. El mejor de los ejemplos, señor, se arrima a una finca y dice, ¿usted me da trabajo? Claro que sí, señor, ¿usted qué sabe hacer? No, yo le puedo ayudar. Coger café, le ayudo con las diferentes labores de la finca, sí, claro. Absolutamente, yo cojo el tajo y lo hago yo todo enterito, no me preocupe y todo. Listo, venga, yo lo afilio a la seguridad social y le firmo, uy, no, patroncito. No, patroncito, porque si no, pierdo los subsidios. Pierdo el subsidio, no me puedo afiliar a la... Y ahí, digamos que ese es un tema que analizábamos en un café, como bien lo dices ahora, y eso va a generar una dificultad mayor para un sector que sigue, para mí, estando muy vulnerable y muy desprotegido, pero que mientras el gobierno o el legislador no decidan, digamos, generar cambios de fondo y estructurales para estos medios de trabajo, pero ojo, con el contexto de lo que implica el trabajo en el campo, tanto para el colaborador o trabajador como para el empresario, creo que no se guarda ese equilibrio importante en las labores del campo, porque pues por obvias razones se tienen en cuenta unos elementos que de alguna manera generan unos derechos, pero desprotegen también, digamos, todos esos criterios iniciales con los que se generaba el empleo digno en unidades de producción mucho más pequeñas. Sí, quizás las grandes industrias se puedan adherir fácilmente al espíritu de la reforma, pero la unidad de producción pequeña en el agro va a tener muchas dificultades porque sigue siendo un sector muy informal. Es una deuda histórica, como bien lo dicen, ¿cierto? Pero esperemos pues que al menos empiecen a encarrilar un poco el tema. Como digo, la coyuntura entre beneficios a la población vulnerable campesina y este tema laboral, yo creo que es incompatible totalmente. Entonces no sé cómo lo van a tramitar, el tiempo lo dirá. Juan, antes de terminar un poco con este podcast, que viene el último, digamos, ítem de lo que queríamos hablar en cronología como tal, me adelanto un poco a ser crítico frente a lo que hablábamos de el Código Sustantivo de Trabajo, las modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo, proceso laboral disciplinario, y una cosa que siempre he dicho, históricamente debió haber sido uno de los puntos a tratar. Bueno, ese no, muchos, porque es que el Código tiene muchas cosas desde 1950 y una específicamente artículo 62, justas causales para dar por terminado, y una justa causal que uno se encuentra siempre constantemente, que no tiene protocolo, es cuando hay hurtos al interior de la empresa, Juan. Eso uno le toca echar mano de mecanismos alternativos, digamos, de interpretación. Análisis, claro. Y eso todavía sigue siendo un gran vacío. Me parece importante que le hubieran dado una manito a todo ese artículo 62, porque no, sigue siendo una estructura muy pétrea, muy sólida. Ay, cuidado, amigo, un trancón y ese bus se viene para atrás. Entonces, en ese orden de ideas, queda como coja un poco la reforma laboral en ese sentido, Juan. Lo que pasa es que ahí hay un tema, y es comprensible, obviamente, que
que si el sustento de la terminación de un contrato de trabajo es una condición de hurto, pues lo correcto es que haya una sentencia previa que, digamos, genere esa condición para poder Sí. sostener que esta persona es culpable. De lo contrario, estaríamos vulnerando obviamente principios y derechos naturales en el derecho. Sin embargo, en el día a día en las empresas es muy rutinario y muy común este tipo de situaciones, y que desafortunadamente nos toca acudir a mecanismos transaccionales o a mecanismos de interpretación para poder tomar buenas decisiones y que no se generen vulneraciones más para el empresario. La sentencia que vos decís, Juan, es una sentencia de un juez penal, ¿cierto? Y de aquí a que salga una sentencia penal Complejo. y determine si efectivamente es culpable o no del delito de hurto, agravado, abuso de confianza y demás tipificaciones que se quieran establecer, eso no va a pasar, hermano. La congestión de la rama en esa área, pues eso es una locura. Entonces, mire que es que uno le toca como con las uñas. Ahora, uno acudiría al Ministerio del Trabajo y esperaría uno pues que el ministerio le ayudara con eso, pero también hay una paquidermia en cierto sentido, porque ellos no se atreven a tocar mucho el tema por no vulnerar derechos más que fundamentales y al debido proceso. Pero también es un elemento que es bueno también, además, tener nuestras diferencias de criterio, pues eso hace parte también de este ejercicio enriquecedor del derecho, pero también ubiquémonos en la otra orilla, ¿cierto? Que a mí me despidan de una empresa y que en la carta de despido diga hurto. No, pues eso claro, no puede obviamente pasar, el buen nombre están diezmando, digamos, una condición sin un debido proceso previo. Entonces, digamos que sigue siendo una estructura que para mí es neurálgica para los empresarios. La reforma perdió la oportunidad, como bien lo decías, de pronto de regular algo alrededor porque se alcanzó a discutir algo en torno al tema del hurto al interior de las empresas, pero al final no salió y pues seguimos anclados a la misma estructura que veníamos manejando laboralmente antes. Eso era un paréntesis, me excusan ahí. Bueno, vamos con el tema que tiene que ver con la creación de un nuevo artículo en el Código Sustantivo de Trabajo, el famoso 59A. 59A, lo pueden leer. Va a ser más famoso, además. Va a ser más famoso. Ese va a ser prácticamente la demanda de moda. ¿Y qué significa eso? A ver, ustedes han escuchado en la calle el famoso contrato realidad, es cómo se disfraza una verdadera relación laboral a partir de unas primacía de la realidad sobre las formas. Eso es un principio que aparece en el artículo 53 de la Constitución, primacía de la realidad versus las formalidades, ¿cierto? Entonces eso uno lo lleva a juicio, a un proceso, y entonces determina que hay una verdadera relación laboral disfrazada de una relación. Bajo una figura contractual X. Exactamente. Eso es el famoso contrato realidad. Y ese artículo que les estamos diciendo, lo que va es a incentivar a que muchos trabajadores u otro tipo y otra cantidad de abogados empiecen un proceso, porque les da una indemnización adicional. El solo hecho de que en el proceso se logre probar la condición de primacía de la realidad versus las formalidades, eso le da un día de salario por cada día en que se llevó a cabo esa condición de tal cual. informalidad. Eso va a generar un ruido importante en los estrados judiciales, porque de hecho, si bien ya se reconoce jurisprudencialmente, tanto por los jueces como por los tribunales y la sala laboral de la Corte, la figura de primacía de la realidad, muy probablemente todos esos contratos disfrazados o esa relación laboral disfrazada de contratación X o Y, pues va a aflorar a través de este artículo. Y bueno, yo estoy a la expectativa de ver la primera demanda por 59A, a ver cuál va a ser el criterio de los jueces, sobre todo en el elemento probatorio, que es lo que me interesa a mí identificar. Juan, esto es apenas un brochazo de lo que pasó en la reforma laboral. Creo que son los puntos más sensibles, más álgidos que hay que tratar, que había que tratar, y dentro de el criterio de poder opinar bajo todo el contexto del respeto, pues lo hacemos en este podcast. Y recordar a nuestros usuarios, televidentes, podcasters. No, somos nosotros.
prometo Followers, verificar. seguidores, ya Seguidores. estamos. Qué locura, hermano. Recordarles las redes sociales y aprovecho que estamos en un tranconcito para hablarles de frente, así, mirándolo a los ojos. Entonces, como somos un podcast, estamos en 2 plataformas, YouTube y Spotify. Y en ambas plataformas nos pueden conseguir como Apelables, solamente Apelables, y ahí nos van a encontrar. Pero por favor, cuando nos encuentren, hundan un botoncito que llama seguir. Con ese botón, exactamente, suscribir. Pido disculpas, estos antitecnicismos míos. Suscribir. Con ese suscribir le dicen al algoritmo de esas plataformas, mira, estos manes como que hablan a veces chévere y de pronto dan unos consejos, unos tipsitos bacanos y que existen en este mundo. Entonces eso el algoritmo se lo manda a otros emprendedores, empresarios y la gente que quiere rodearse de este tipo de contenido de valor, que respetuosamente lo hacemos, ¿cierto? Eso es en las plataformas. En Instagram, TikTok. Instagram estamos como Apelables y en TikTok como apelables.podcast. Podcast. Muy enredado, Tal cual. nada, y nos siguen y nos dan like y nos mandan mensajes por DM o nos dejan ahí el recadito y nosotros tratamos los temas también que ustedes consideren. ¿Cómo la vio? Bien, nos rindió. Antes de entrar a la reunión, hermano, tintico, Nos porque tomamos un no pudimos tomar tintico en este podcast. Tenemos 15 minutos. Sí, señor, y no somos nadie sin el tinto. Entonces, a ustedes mil y mil gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto se llama Apelables Del derecho y otros tintos.